Hoy, en este domingo de Pentecostés, estamos culminando la cincuentena pascual. Estos 50 días impregnados del gozo de la resurrección, que en este año nos tocó vivirlos completitos, también en la cuarentena. Fíjense, antes terminamos la cincuentena pascual que la cuarentena por el coronavirus, por este desastre mundial que desde mediados de la cuaresma hasta ahora nos ha tocado vivir, cambiándonos todo aquello a lo que estábamos acostumbrados. Las noticias que escuchábamos, que guerras por aquí, que escándalos por allá, que crisis más allá, pues siempre eran noticias que poco o nada nos preocupaban. Y oír la noticia de que había un virus allá del otro lado del mundo, allá por China, nos hacía decir, ay, pobres chinos, pero qué bueno que queda tan lejos. Y cuando íbamos a pensar que iba a llegar aquí tan pronto y afectarnos tan directa y tan drásticamente. Pero bien, al final de esta cincuentena pascual parece que también quiere empezar a terminar la cuarentena. Ya en muchos lugares parece ya verse la luz al final del túnel, ya se están retomando ciertas actividades, se está reactivando la economía, ya también en muchos lugares ya están retomándose las misas con la presencia de fieles. Quiere decir que todo esto ya parece ir saliendo a la luz. ¿Y esto qué significa? ¿Que ya se arregló el problema? Pues, pues no tanto así. Porque aunque en muchos lugares ya estén desesperados y quieran empezar sus actividades, pues el virus ahí sigue y va a seguir. Más bien tendríamos que aprender a vivir con él, aprender a que no nos afecte tanto. Pero en realidad el problema más grave, ¿saben cuál es? Esas ansias, esa necesidad de volver a la normalidad, de volver a todo como estaba antes. Ese es el problema, la normalidad a la que queremos volver. Porque muchas cosas, aunque se hayan vuelto normales, no significa que sean buenas. Y tenemos que mirar desde la fe todo esto que ha sucedido, todo esto que brutalmente nos ha hecho detenernos y con la posibilidad de cambiar el rumbo, porque de seguir por el mismo camino que íbamos, quizá hubiéramos terminado en algo mucho peor que el mismo coronavirus. Y es que, ¿cuántas cosas estaban haciendo ya normales antes de que todo esto pasara? Se había normalizado la violencia. Nos estábamos acostumbrados a diario amanecer con la noticia de tantos ejecutados, tantos cadáveres desmembrados, embolsados, hallados esta mañana. Ay, y ya ni nos llama la atención, ya ni nos revuelve el estómago, y feminicidios por allá, crímenes horrendos por allá, cosas que involucran mujeres, ancianos, menores de edad. Y pues sí, nos indigna escuchar eso, pero ya nos acostumbramos. Además de que la violencia ya es parte de nuestra vida, nos encanta ver películas, series, videojuegos, que entre más violentos, mejor, es lo que consumimos, pero ya lo hemos normalizado. Se ha normalizado el ser violento, el ser mentiroso, el ser corrupto, el ser promiscuo. Es normal que los jóvenes se droguen, es normal que las adolescentes se embaracen, ya es normal que los jóvenes nada más se junten pero no se casen, que los casados tengan sus aventuritas, que los casados, la gran mayoría, termine divorciándose, que los hijos estén rodando con una pareja y otro novio de su mamá y por aquí y por allá, que no tengan una figura paterna. Cada vez más normal, familias disfuncionales, de modo que las familias de papá, mamá, bien casados, formando una familia, ahora resulta que son las anormales. Ya es normal que el católico promedio sea de ese que no se le nota para nada que se tome en serio su fe. Si lee la Sagrada Escritura, si hace oración y se toma en serio lo que su religión le manda, señal de que no debe ser católico. Los católicos que todavía van a misa el domingo en su entorno familiar, escolar, serán los anormales de que todavía se les ocurra ir a misa el domingo. Y aún de entre ellos, todavía serán anormales los que comulguen
Y más todavía aquellos que quieran tomarse en serio el llamado a la santidad. Incluso es normal que entre nosotros, los consagrados, los sacerdotes, ya ni siquiera lo parezcamos, que lo normal es que seamos superficiales, incoherentes, prepotentes, pedantes. Ya lo normal es que nos neguemos a hablar claramente del pecado, porque ya hasta pena da llamarlo así, y preferimos, navegando con una bandera de falsa misericordia, decir a quien todavía tiene conciencia de pecado: tranquilo, tranquilo, es normal. ¿Cuántas cosas más han empezado a normalizarse? El hecho de que nos hayamos acostumbrado a ellas no significa que ya se hayan convertido en buenas. Tú puedes entrar a un lugar con un olor nauseabundo y al principio te pega el olor, pero conforme permaneces ahí, puedes irte acostumbrando al olor y ya ni siquiera percibirlo y decir: es normal. Pues en esta fiesta de Pentecostés tenemos que pedir al Espíritu Santo que no nos permita volver a esa normalidad. Cuando el Espíritu Santo llegó, nada volvió a ser normal. El Espíritu Santo llegó y provocó una pandemia, pero con un efecto inverso. Empezó con un pequeño grupo de personas. Empezó así, de forma invisible, pero se notaba en aquellos que eran portadores, y ese pequeño grupo de personas salió a contagiar, y ese contagio se volvió incontenible en un pueblo, en otro, en otro. Nada los pudo detener, ninguna medida precautoria de las autoridades de censurarlos, de encarcelarlos, de matarlos, porque el Espíritu Santo ya se había expandido por todas partes en aquellos que habían aceptado a Jesús como su Señor. Los síntomas eran amor, paz, alegría, paciencia, bondad, benignidad, afabilidad, dominio de sí. Los dones del Espíritu Santo, como la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza, el temor de Dios. A diferencia del COVID-19, que enferma y mata, el Espíritu Santo sanaba a los enfermos del cuerpo y del alma. En lugar de provocar tanto desastre mundial y cerrar fronteras, el Espíritu Santo concilió la división suscitada en la Torre de Babel, porque unió a pueblos diversos en la confesión de una misma fe. Y ahora tenemos que pedirle que esa pandemia vuelva a expandirse por toda la tierra y que empecemos con otra nueva normalidad. Esta palabrita que ya están usando mucho algunos gobiernos para referirse a que, bueno, si volvemos a la normalidad, pues va a tener que ser acostumbrándonos a la higiene extrema, a la famosa sana distancia, a usar cubrebocas donde quiera que estemos. Pero esa nueva normalidad a la que me refiero, tenemos que hacerla en algo mucho más importante y profundo. Tenemos que acostumbrarnos a que sea normal que los bautizados centremos nuestra vida en Jesús. Que para nosotros la oración, la Eucaristía, sea algo tan necesario, tan elemental como la comida, como el agua, como el descanso. Que sea normal que un católico evangelice y sirva en su iglesia. Que sea normal que las familias estén cimentadas en el sacramento del matrimonio. Que los hijos escuchen a sus padres, que los padres pongan ejemplo a sus hijos, que los sacerdotes parezcamos y realmente vivamos identificados con lo que somos, que realmente vivamos la ley de Dios y que el pecado sea algo totalmente anormal e inaceptable. Esa es la nueva normalidad a la que debemos volver. Pidamos al Señor que hoy envíe un nuevo Pentecostés sobre la tierra, empezando por hacernos conscientes de aquellas cosas que ya habíamos aceptado como normales y que nunca debieron serlo, que terminamos acostumbrándonos a ellas. Pero qué cosas definitivamente debo cambiar de mi normalidad, porque de seguir tal como voy, acabaré sumamente mal.
Si todo este desastre sirvió para detenernos y recapacitar sobre cuál es la normalidad a la que nos estábamos acostumbrando, pues terminaremos diciendo, bendita pandemia, que nos hizo recapacitar a tiempo antes de que nuestro mal camino nos llevara a una conclusión peor. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos y llénanos de ti. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre.